Muchas gracias, Blas, por la presentación. Y como ha dicho Blas, han pasado 50 años desde la muerte de Pablo Picasso y su nombre sigue estando en plena actualidad porque está reconocido como la figura más significativa del arte del siglo XX. Practicó todas las técnicas habidas y por haber: escultura, pintura, grabado, cerámica, todo le parecía poco. En los estilos más diferentes también, empezó con el realismo, pero pasaba de un estilo a otro: cubismo, surrealismo, expresionismo, pasaba por todo. Era un hombre esponja, un hombre que asimilaba todo, lo cambiaba y lo hacía diferente, lo hacía a su manera. Por eso, por sus innovaciones, por su evolución, por sus contradicciones aparentes, Picasso encarna al hombre del siglo XX. Tuvo una vida muy larga y muy fructífera, hizo muchísimas cosas, muy intensa, y es imposible prácticamente poderla resumir en tan poco tiempo como tenemos aquí. Por eso yo me conformaré con poder despertar el interés por lo que es la figura de Picasso y a través de él despertar el interés por lo que es el complejo arte del siglo XX, que aunque han pasado más de 100 años, sigue siendo muy desconocido el arte del siglo XX. En Picasso hay que asumirlo directamente a su vida. El arte del pasado se formaba en los talleres, se creaban escuelas, de las escuelas se generaban estilos, pero con la independencia del arte del siglo XX va a ser el artista el que se proyecta en su obra, y la biografía es muy importante. Pero es que en Picasso arte y vida son lo mismo. Por eso yo creo que lo mejor para poder acercarnos a lo que significa lo que él dio está en este contexto artístico en el que él se desarrolla, para ir viendo lo que él aporta. Aquí lo tenemos con las manos en la masa, como decía él. Esta es una fotografía de los años 50. ¿Se fijan en las manos? Ese era Picasso. Una potencia en sus manos que aquí se convertían en panes. Pablo, Diego, José, Francisco de Paula, Juan de Nepomuceno, María de los Remedios, Cristiano, Crispín de la Santa Trinidad, Ruiz y Picasso es el nombre de el que conocemos como Pablo Picasso, y nació muerto. La comadrona, cuando vio que no respiraba, lo puso en una mesa, pero estaba allí su tío Salvador, que era médico, estaba fumando un puro, le echó el humo en la cara y el niño empezó a llorar. De ahí que le pusieran todos estos nombres, porque sus padres, José Ruiz Blasco y María Picasso López, era el primer niño que tenían, y quisieron ponerle bajo la advocación de todos esos santos que evidentemente le ampararon. Nació el 25 de octubre de 1891 en Málaga, y su padre era profesor de Bellas Artes de la Escuela de Arte de San Telmo de Málaga, conservador del museo, también del Museo Municipal de Málaga, y los primeros años de este niño pues están rodeados completamente. Cogió el lápiz al mismo tiempo que hablaba, es decir, dibujaba y hablaba al mismo tiempo, porque su padre le preparaba. Aquí tenemos la fotografía de José Ruiz Blasco, y este es el arte que él hacía. Era un profesor de Bellas Artes, un académico, que se dedicaba a hacer pintura, pues más bien pues le encantaban los pájaros, pero eran temas anecdóticos, temas cotidianos, y tenía una predilección por las palomas que luego también su hijo heredó. La familia se trasladó a La Coruña en 1891 porque el padre perdió uno de los empleos y tenía ya 2 hijas más, Lola y Conchita, y se trasladan
a La Coruña porque él era profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de La Coruña. Allí inició también su formación académica, porque asistía desde muy pronto a la academia. Estaba estudiando bachillerato y al mismo tiempo iba a la Escuela de Bellas Artes de La Guarda, allí en La Coruña, y estudiaba todo tipo de dibujo, todo tipo académico, y ya muy pronto, pues en 1895, como está firmado aquí, este es el retrato que hace Pablo Picasso de su padre, de José Ruiz, el profesor. Pero vemos cómo dominaba ya el dibujo desde muy pronto. Estamos hablando de un niño de 13 años. Su padre se daba cuenta de las cualidades que tenía el hijo. No era un niño prodigio, pero sí que tenía unas dotes realmente excepcionales desde el principio. Por eso ya le empezó a potenciar e incluso le preparó una exposición. Con 13 años hizo una exposición ya en La Coruña, donde presentó, entre otros, este hombre con boina, que todavía, claro, es muy incipiente, es prácticamente un niño, pero se ve como ya la penetración psicológica es lo que le interesa. Hace un fondo indefinido para que no haya, para que no se distraiga la atención, y se centra en esa penetración psicológica que va a ser una de las características de Picasso desde muy principio. Hay un hecho muy doloroso en la historia familiar, porque en La Coruña la hermana pequeña Conchita coge la difteria y muere, y la familia se siente tristísima en Galicia y deciden salir de allí y trasladarse. En ese verano Pablo ya hace con más soltura sus obras, sigue pintando continuamente. Aquí tenemos este era un viejo pescador que le sirvió de modelo, y donde se ve que como al pintar a este marinero ya tiene mucha más soltura en el color. Es decir, ya estaba aprendiendo perfectamente todo lo que en la academia le enseñaban y lo que le enseñaba su padre. Pero por esa tristeza de la familia y porque se sentía mal en Galicia, en 1895 acepta José Ruiz una plaza en la Escuela de Bellas Artes de la Lonja de Barcelona, con lo cual la familia se traslada allí a Barcelona. Allí estará entre el 95 y el 1901, en el que consigue también su padre que le matriculen en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, aunque tenía solo 13 años prácticamente, no tenía la edad reglamentaria, tenían que ser mayores de edad. Pero cuando hizo el ingreso, el examen de ingreso, el jurado se quedó impresionado no solamente del dominio técnico, sino de la rapidez con la que trabajaba. Por eso fue aceptado desde muy pronto. Y allí lo que hizo fue aprender la academia en su profundidad, con modelos, lo que es el dibujo, el color, las formas, las combinaciones de colores, todo eso lo hacía con tal habilidad que destacaba. Aquí tenemos el cuadro, el retrato que hizo de su madre, de María Picasso, en el 96, es decir, recién llegado a Barcelona, y también sorprendió mucho porque ya empieza a presentar sus obras en las exposiciones nacionales. Este cuadro de la Primera Comunión, que está dedicado a su hermana Lola, lo presentó en la exposición que hubo, la exposición oficial de Barcelona en el 96, donde se ve ya esa maestría en lo que es el tratamiento académico de la pintura. Eso es lo que animó a su padre a que hiciera la que es la carrera, a que hiciera el momento. Estamos hablando de un pintor del 19, formado en el 19 con temas del 19, que son estos temas costumbristas, estos temas de la vida cotidiana, de la realidad, del realismo más fuerte. Y la manera de prosperar era ir a Madrid, a las exposiciones nacionales. Por eso, en 1897 se matricula en Bellas Artes en Madrid. Allí estudió pintura con Moreno Carbonero, con uno de los más importantes pintores del 19 español, y empezó a presentarse también en las exposiciones nacionales que se hacían en Madrid. Uno de los cuadros que tuvo mucha aceptación fue este de Ciencia y Caridad,
tenía 16 años cuando presentó esto, había tenido también varios premios, y aquí su padre le estuvo orientando en el tema de historia, pero era el tema de historia, lo que se llamaba entonces, que era el realismo social, ese tema de tristeza, de lo que es la realidad más profunda de la España de entonces. Hizo muchos bocetos, porque una de las cosas que hacía Picasso era siempre preparar mucho sus obras, y aquí, hasta configurar la obra definitiva, que era prácticamente perfecta. El que hace de médico, el modelo fue su padre también, y tuvo, ya digo, premio esta obra y tantas. Pero ¿qué ocurrió? Que el joven Picasso, con 16 años y que hacía esta pintura, pues se aburría mortalmente en la Escuela de Bellas Artes de Madrid. Él ya se sentía muy maduro desde el punto de vista técnico y le aburría lo que le enseñaban, por eso dejó de ir a clase y se dedicaba a vivir Madrid, a ir al Prado por su cuenta, a copiar a Velázquez, a Goya, al Greco, que es lo que le interesaba, pintar directamente y pasar de lo que era el estudio académico. Por eso le echaron. Entonces se enfadó la familia con él porque le estaba pagando los estudios en Madrid, y entonces tiene que volver a Barcelona. Además se cogió la escarlatina, se puso enfermo, y sin posibilidades de ningún dinero se tuvo que volver a casa. Pero llega a Barcelona en el 98, en plena crisis del 98, España pierde las colonias, tiene guerra con Estados Unidos, la generación del 98 estaba en contra del modernismo, y él en Barcelona lo que descubre es la visión hacia Europa. Barcelona estaba centrando todo lo que es la Renaixença catalana, y el contacto con la vanguardia literaria y artística de Barcelona le dio un impulso a Picasso, al joven Picasso entonces. Eso le hizo reaccionar para buscar nuevos horizontes y buscar otras formas de trabajar. Él tenía una crisis personal y coincidía con la crisis que estaba viviendo el país. Por eso se refugió en este ambiente, que frecuentaba locales donde se reunían pues, lo que luego conocemos como los grandes pintores catalanes, ¿no? Casas, Monet, Rossinyol, Utrillo y los escritores. Els quatre gats, los cuatro gatos, que se juntaban en está todavía en Barcelona, se puede visitar. Ahí hay un cuadro de Casas, el de los ciclistas. Arriba a la izquierda tenemos un pequeño recuadro donde está una de las obras que hizo Picasso cuando estaba yendo a los quatre gats, que es el menú. Él hizo el menú, y aquí ya se ve esa necesidad de síntesis, de tintas planas. Es la influencia de París, es la influencia de Toulouse-Lautrec, es la influencia de lo que estaba viviéndose en la modernidad catalana. Por eso empieza a pensar que tiene que salir de allí. Pensaba Múnich, pensaba París, pensaba algún sitio diferente. Por eso 1900, que es un año crucial, es el año de la Exposición Universal en París. Él exponía un cuadro y se va con dos amigos, con Casagemas y con Pallares, al París de entonces. Llega allí y se encuentra pues, con todos los grandes que estaban entonces, todos los postimpresionistas, con Degas, Toulouse-Lautrec, y se dedica a hacer también la vida bohemia. La temática que hace en París es de escenas callejeras, escenas de café, y pinta el Moulin Rouge, el que había pintado anteriormente Renoir o Toulouse-Lautrec, que lo pinta también, y lo hace en una composición muy personal, porque están las parejas de la izquierda, están sentadas en la mesa, y luego son todo parejas de baile, con un contraste sobre un fondo muy oscuro y la guirnalda de las luces de gas del fondo, con lo cual es una explosión de color y un estudio de color puro, pero ya sin forma. Aquí ya vemos cómo Picasso está buscando otros caminos. Picasso siempre dijo que a él en unos años, en los primeros años, le costó un tiempo aprender a pintar como un renacentista, y se pasó toda la vida intentando pintar como un niño. Y eso es la trayectoria en la que entró a partir de ahora. Por eso, a partir de estos primeros contactos con París y con los movimientos catalanes, entra en un periodo de análisis
que tiene dos etapas fundamentales, lo que se llama la época azul y la época rosa. La época azul va desde 1901 a 1903 y tiene su correspondencia con su vida personal. El día de Nochebuena de 1900 le vuelven los amigos a Barcelona, desde París, y su amigo Casagemas se había enamorado perdidamente de una modelo que le había rechazado. Estaba muy deprimido y Picasso le invitó a Málaga para que se relajara, pero no lo consiguió. Picasso se fue a Madrid para abrirse camino en Madrid, en lo que eran los salones oficiales, y Casagemas se volvió a París, intentó matar a su amante, a la que le había rechazado, y luego se pegó un tiro allí mismo. Para Picasso eso fue otro drama terrible, además de la muerte de su hermana. Esta nueva muerte para él le llevó a pintar solo en estos tonos, en este tono azul. Eran solo variantes de azul en distintas tonalidades, donde tenía ya influencias de todo tipo, pero en un halo de tristeza, que era lo que él entonces sentía por su vida personal y también por lo que veía en su entorno. Por eso se vuelve a París, al entierro. Este es un homenaje, que llama Evocación, es el entierro de Casagemas, de su amigo, que se inspiró en el entierro del conde de Orgaz de Greco, pero muy diferente, claro, pero es vertical, con la escena de abajo del entierro y la recepción en el cielo, con unas prostitutas, eso sí, porque, claro, Picasso está siempre en el límite de la provocación, está provocando continuamente. En Madrid, en el 1901, también el Salón Oficial presentó Mujer en Azul, y aquí ha cambiado totalmente, no tiene nada que ver con los primeros cuadros que vimos. Tuvo aquí mención de honor porque era un cuadro realmente original, ya no necesita el modelo, lo que hace son tintas muy planas, ha cambiado totalmente el lenguaje pictórico, y lo que quiere aquí presentar es una experiencia plástica, una experiencia del tratamiento del color, pero, como ya digo, por eso el predominio de los azules, que es lo que va a caracterizar esta etapa. Es Van Gogh, el expresionismo de Van Gogh, es Munch, que tuvo también una etapa azul. Son los azules, esos azules que se identifican con su sentido de la nostalgia, de la tristeza, y hace toda una serie de personajes que están aislados, que no se comunican, que están como en una profunda tristeza, como en la miseria que él estaba viviendo, física y moral, y también al mismo tiempo son como ejemplos de una espiritualidad de ese mundo picasiano, donde lo manifiesta a través de personajes como este guitarrista ciego, recurrido sobre sí mismo, alargado como las figuras del Greco, con una influencia muy directa del Greco, pero también, ya digo, del expresionismo de Munch o del mismo Toulouse-Lautrec. Un cuadro muy especial que resume la época azul es La vida. También se lo dedicó a Casagemas. También tuvo muchos proyectos previos, estuvo muy pensado. Son dos grupos de personas, están la pareja joven a un lado y una madre con su niño al otro lado, parte en dos la composición. Y en medio dos cuadros se supone que es el taller del artista, están apoyados en la pared, pero es una perspectiva también ambigua, es una perspectiva que deliberadamente no la trata para que sea un espacio como indefinido, para que sea una escena irreal. Y los personajes están en una posición irreal, no se comunican entre ellos, no hablan, no hay comunicación. Las figuras de los cuadros del fondo están acurrucadas. Es esa tristeza que él siente y que se está preguntando qué es la vida. Hay varios proyectos seguidos, pero en el último, el que vemos definitivo, el personaje del hombre, que está semidesnudo, tiene el rostro de Casagemas, su amigo al que se había suicidado. Por eso, esa profunda melancolía, ese simbolismo existencial en un solo tono que se convierte en espiritual, es lo que caracteriza esta etapa, como la famosa Celestina, que es esas tonalidades que por un lado
dan tristeza, el color azul es distante, es triste, pero es espiritual al mismo tiempo. Un cambio se va a producir en 1904, es un año fundamental en la vida de Picasso, porque en ese año decide establecerse en París, que durante el periodo anterior había estado yendo y viniendo de Barcelona a París, Barcelona, Madrid, Barcelona, París, o sea, estaba en una búsqueda que en 1904, cuando tiene 22 años, pues ya decide maduramente establecerse definitivamente en la capital de Francia. Aquí esta foto está dedicada a sus amigos, porque allí se empezó a hacer ya amigo de los escritores, de los pintores, de los artistas que estaban en Montmartre en ese momento, y eso le centra de alguna manera. Alquila un modesto estudio en el Bateau Lavoir, que se llamaba así porque había sido un antiguo lavadero, y en esta vida bohemia de Montmartre pues conoce prácticamente a todos los que estaban formando las vanguardias europeas de este momento, y él es uno más. Es uno más, pero él siempre tiene que ser el primero, el diferente, el único. Y en esa estaba, de hecho, tenía muy buenos contactos con todos, de todos aprendía, de todos sacaba, porque una de las características de Picasso es como todo le viene bien. Él decía que no cambiaba el itinerario casi nunca para ir al estudio, porque si cambiaba la calle tenía tantos estímulos que ya no podía llegar, ya no podía pintar. Y es que necesitaba meditar mucho, pero todo le venía bien, por así decirlo. En esta época empieza a aclararse su paleta, a hacerse más dulce, más suave, tonos cálidos, por eso se llama la época rosa. Son todavía personajes que vagan en una atmósfera irreal, que están aislados, no se comunican, distantes. Aquí tenemos una pareja del mundo del circo, saltimbanquis con mono. Empieza a haber un poco de esperanza, por eso son tonos claros, y se centra en el mundo del circo. El circo, no solo para Picasso, para todos los que estaban en su ambiente, significaba el artista. ¿Por qué? Porque el hombre del circo es el apátrida, el que tiene un futuro incierto, el que está sin saber dónde ir, se identifican mucho con ellos, y por eso casi todos los artistas de este momento estaban haciendo escenas de circo. Y él también. Tiene esta familia de saltimbanquis. La familia de saltimbanquis es un resumen de su época rosa, en la que está el tío Pepe centrado en la composición, ese hombre corpulento que está pintado de rojo. Es un grupo de 6 personas, 5 están agrupadas pero no se comunican entre ellas. Están en un paisaje indefinido, no se sabe dónde es. La figura de la derecha es la mallorquina, porque tiene un cuadro independiente con ese tema. Y si nos fijamos, el personaje que centra, es el hombre corpulento de rojo, el tío Pepe, no tiene pierna. ¿Por qué? Porque ya no le interesa el tema, le interesa la composición global. Está rompiendo con la perspectiva, con la forma, está rompiendo con todo lo que es la tradición de la visión aparente, porque le está interesando profundizar en lo que es la propia pintura. Por eso, a partir de esta época, Rosa va a tener también un cambio muy fuerte, el más fuerte posiblemente, sí, el más fuerte para él y para todo el ambiente de su momento, porque a partir de 1906, que muere Cézanne, empiezan a presentarse otras posibilidades de expresión. Por eso se habla del laboratorio de arte en el que va a vivir Picasso en 1906-1907, porque es el cubismo. Hay un protocubismo, pero vamos, es a lo que va a tender. En este momento él busca los orígenes, quiere superar la pintura del Renacimiento y quiere buscar las formas puras, las formas sin contaminar, y empieza a investigar en el arte más primitivo. Le interesaba mucho el arte negro, que estaba de moda entonces. Él iba al Museo del Hombre de París, donde había mucho arte negro, las máscaras,
le interesa también el arte ibérico, que estaba en el Louvre, había una buena sección, también esa simplicidad de las formas, y hace un retrato, el retrato de Gertrude Stein, porque Leo y Gertrude Stein eran dos hermanos americanos amigos de él, le encarga su retrato, y aquí toma esa corpulencia que tenía el personaje, la señora Stein, para hacer esas formas tan diferentes. O sea, no es una visión óptica, no es una visión figurativa, sino que son partes independientes que se van construyendo, y también disocia el color. La cabeza está como incrustada y los ojos y la nariz son también como entes independientes, porque lo que le interesa es crear una forma en conjunto. De hecho, la señora Stein se enfadó con Picasso cuando vio el retrato, decía que no se parecía nada a ella, y aquí está la famosa frase de Picasso, que siempre las tenía, que decía: no se preocupe señora, con el tiempo se parecerá usted al cuadro. Y aquí el cuadro ha permanecido desde entonces como un hito en la historia del arte. Pero el gran momento va a ser 1907, después de la retrospectiva de Cézanne, en que él tiene que hacer algo diferente y presenta Las señoritas de Aviñón. En este cuadro arriesgó muchísimo Picasso, porque estaba en el Atolaguar, era un artista muy pobre, todavía no, aunque se hablaba ya de él, pues siempre se habló de él, pero no tenía la consistencia que alcanzó después, y él se lanza a hacer un cuadro que tiene 6 metros cuadrados. Este cuadro es de 2,5 por 2,5. Es un gran lienzo que tenía, con el que trabajaba en su estudio, y cuando no lo quería presentar, no lo enseñaba a nadie, lo enseñó cuando estuvo terminado. Y aquí hace una síntesis entre tendencias opuestas, o sea, movimiento y estático. Hay una parte de movimiento muy fuerte, que es la parte de la derecha, son 5 desnudos femeninos sobre un fondo azul, se supone una cortina o un azul cielo, pero hay un contraste porque la figura de la izquierda está totalmente hierática, o sea, son hieráticas con esos ojos tan grandes, con la ley de frontalidad, porque la figura de la izquierda puede parecer una figura egipcia, puede parecer una figura del arcaico griego, o sea, toma lo clásico pero en lo más primitivo, y están también como cortadas en ángulos agudos, en un espacio que prácticamente no existe. Por eso no hay movimiento, rechaza totalmente también la técnica convencional, pero sin embargo, aunque no hay moldeado, pero sí que hay formas sólidas, formas contundentes, y crea un espacio sin tenerlo. Y ahí estuvo esa digamos, aportación que hacía desde su conocimiento de la técnica, pero innovándolo. El tema es un burdel que había en la calle Aviñó de Barcelona, donde él compraba pinceles y pinturas, y que veía al pasar aquel burdel en los primeros... Estuvo 9 meses trabajando en este cuadro, con muchísimos proyectos previos, y en los primeros aparecían 2 marineros que se acercaban a ellas, luego los eliminó. Y cuando se habla de este cuadro no es clasificable tampoco, porque si este es el nacimiento del cubismo, pero no es cubista totalmente, porque hay una violencia, hay un frenesí en la composición, hay una brutalidad, sobre todo en las 2 personas de la derecha, con esos rostros esquemáticos que parecen máscaras, y eso es mucho más expresionista que lo que quería el cubismo. Pero también está el germen del cubismo aquí, que lo va a promocionar él, porque la profundidad está eliminada, no hay perspectiva, es bidimensional, y está todo construido como planos, como los personajes están descompuestos en planos independientes geométricos, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, con las señoritas de Aviñón no es una mera imitación de la naturaleza, sino lo que quiso hacer fue una creación artística única por sí misma. Ese cubismo se ve mucho en el bodegón que hay debajo, porque aquí sí está ya interpretado lo que va a venir a continuación, que es la etapa cubista.
A partir de este cuadro, que sorprendió a muchísimos de sus compañeros, de hecho muchos de los que fueron a verlo en el taller decían: yo ya no puedo seguir pintando como pintaba después de ver esto, hay que hacer otras cosas. Y Picasso con Braque se lanza a buscar la esencia de los objetos, contra la apariencia fugaz de la luz que es evanescente que hacían los impresionistas, que era una luz física, real, física, lo que querían captar, científica, pero evanescente total. El cubismo lo que trata es de buscar la forma, la esencia, lo que no se acaba, lo que queda, lo que permanece. Y esa aventura la realizó junto con Braque. Se fueron los dos a pintar conjuntamente y a plantear una teoría. La teoría, que trataba de ser científica, pero que en realidad era intuitiva, se basaba en esto. Aquí tenemos una cesta de frutas, solo tenemos una visión, la que vemos desde aquí. Es engañosa totalmente, no vemos lo que pasa por detrás, ni por debajo, ni cómo son realmente las formas. Si vemos una taza, vemos que la boca de la taza y el plato es ovalado, pero no es verdad, son circulares. Entonces, esa visión óptica renacentista está engañando, no está diciendo la verdad. Y ellos quieren sacar la verdad. Entonces empiezan a estudiar el tema, a analizar, y hacen todas las caras, y luego esas caras las van estudiando una por una y luego las presentan juntas. Como hace un proyecto un arquitecto que va presentando los planos distintos para luego que tú entiendas cómo va a ser el edificio. Pues ellos hacen esa, y por eso se habla de esa geometrización elemental de cubos, esferas, formas geométricas puras, esenciales, para que no distraiga y para poder analizar el objeto. El objeto que también se vuelve transparente para poder ver lo que hay por dentro, porque si no, no lo abarcamos en su esencia total. Empieza a construirse una serie de planos entre sí que se abaten sobre la superficie del cuadro, en la que nos están mostrando cada uno de los aspectos que puede presentar el objeto. Por eso utilizaban mucho bodegones o objetos quietos, porque el movimiento eso era muy difícil de hacer. Entonces, ese análisis se hacía, se hicieron mucho con instrumentos musicales. Aquí tenemos cómo cada una de las partes del violín se van luego distribuyendo sobre la superficie del cuadro y al final tenemos un cuadro cubista. Bueno, pues eso es lo que estuvieron haciendo Picasso y Braque, partiendo de Cézanne. Esta es la montaña de Santa Victoria de Cézanne, que él ya en los últimos años de su vida estuvo investigando continuamente cómo llegar a la esencia del paisaje con planos de color, muy pocos colores, para que los planos, que se cubistiza todo, pues lo llamaban, porque decía Matisse que hacían cubitos, pues de ahí el nombre del cubista, con esas formas elementales, puras, entraban en esa profundización en lo que es la esencia de los paisajes. Este es un cuadro de Picasso de ese momento, la fábrica de Horta de Ebro, porque iban a pintar allí, donde las casas, la chimenea, el paisaje, todo se convierte en una serie de planos geométricamente limpios, con muy pocos colores, porque anulan la luz, porque la luz varía y te transforma con la apariencia, no puedes sacar la esencia, quitan el horizonte, no hay perspectiva, y es una distribución de planos que te da la esencia o el concepto de lo que quieren representar. Pues eso es lo que es el cubismo analítico que hacían ellos y que él lo pasó a la escultura también. Aquí tenemos la primera cabeza cubista que se hace, que es sobre el modelo de Fernanda, que es con la que él vivía. Lo tiene en pintura, en el que vemos cómo la figura humana también se cubistiza en formas geométricas puras, anulando, ya digo, la perspectiva, anulando la luz, anulando tantas cosas, simplificando. Esta es ella, es el retrato de ella, porque aunque parezca que es muy abstracto, pues, al final se reconocen a las personas. Bueno, pues en ese proceso de análisis es cuando hacen la transparencia de los planos. Este es Volar, que era su marchante, es el retrato que se le reconoce, pero está todo, por eso utilizaban mucho el gris, el ocre, porque la luz podía distraer. Y entonces era una serie de análisis de los planos que componen la figura y luego se colocan otra vez, se recomponen, por así decirlo. ¿Qué ocurrió? Que esto llegó a lo que es el cubismo hermético en el 11, en el que las figuras ya no son reconocibles. Hay una serie
de líneas directivas, generalmente en vertical y en ángulo hacia arriba, que ordenan los planos, pero claro, esto era el paso al arte abstracto, y Picasso no quería hacer abstracción, pero aunque había llegado a ella, en ese momento sin querer. Por eso en el 12 cambia totalmente. Y en el 12 presenta este cuadro, que se llama Naturaleza muerta con silla de rejilla, donde abre las puertas al arte contemporáneo del todo. Porque aquí lo que hizo fue incorporar el collage. La rejilla es real, mejor dicho, no es real, es una imitación. Es imitación en hule de un asiento de rejilla. Le puso una cuerda alrededor, que es real. Y luego sobre eso una serie de objetos cubistizados. Una visión cubista, el periódico, el jornal, la taza, todo eso analizado en planos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que incorporó materiales heterogéneos, heteróclitos, incorporó el collage, que lo hace también Braque, pero aquí le da relieve y empieza a hacer cosas en 3 dimensiones, porque el cubismo en plano se le quedaba corto. Y esta guitarra está hecha con los planos en 3 dimensiones. Empieza a investigar en eso hasta que llegamos ya al 14. El 14 es la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y es cuando él presenta el vaso de Absenta. Hace una serie de ellos en la que son 3 realidades diferentes, unidas, porque está la realidad representada, que es el vaso, que lo hace en distintos planos y los colorea. Está la cucharilla, que es real, es la cucharilla que se utilizaba para tomar la absenta, porque calentaban el azucarillo, y el azucarillo es imitado. Entonces son 3 realidades unidas. Aquí tenemos un cuadro que hizo él con un amigo suyo, Ángel Fernández, bebiendo absenta. Era lo que hacían también los artistas, los bohemios, se emborrachaban con la absenta, la tenían que calentar el azucarillo, y es lo que les sirvió a ese elemento para introducir una innovación absoluta en lo que es la escultura y lo que es el arte de ese momento. En el 14, con la guerra, pues es una etapa mala. Los amigos van al frente, él hace esas investigaciones, sigue investigando, y aparecen nuevos caminos. Ya no puede hacer lo que había estado haciendo hasta entonces. Braque sigue haciendo cubismo toda su vida, luego vino Miró, luego vino Juan Gris, vinieron todos los demás a hacer también cubismo. Él ya no le interesa. ¿Y qué hace? Volver a otra cosa. La vida de Picasso es un salto al vacío continuo. Por eso, a partir del 17, cuando ya finales de la Guerra Mundial, pues lo que hace es introducirse en recuperar el arte clásico, pero de otra manera. Estos nuevos caminos empiezan a partir del 17, cuando le invitan a ir a Roma a participar en la decoración de los ballets rusos de Diaghilev. Este es un gran telón que hizo en el 17 para Parade, una de los ballets de Diaghilev, que es donde conoce a una de sus bailarinas, a Olga Koklova, que es su mujer, es con la que se casa, una de las bailarinas del ballet, y a la que inmortalizan este cuadro tan clásico. Y con esa recuperación, por así decirlo, de lo greco-romano, de lo clásico total. Este es un detalle donde se ve cómo el color es de una enorme delicadeza. Esta es ella, o sea que vuelve al realismo, pero de diferente manera, ya no puede ser de siempre. El matrimonio tiene un hijo, Pablo, que le acompañó toda su vida, y aquí tenemos en este periodo clásico en el que vuelve a la figuración perfecta, el gran dibujo. O figuras en las que más avanzado las configura como si fuesen arquitecturas, porque a Picasso le interesa la forma rotunda. Estas 3 mujeres en la fuente, que son de estos años, o sea, con los 21, están como si fuesen columnas griegas, con las estrías en el ropaje y esa monumentalidad. Por eso hay poco color, porque quiere que sean como arquitecturas prácticamente, pero al mismo tiempo está haciendo cosas como esta, como los músicos, que retoma el cubismo, pero ya no es cubismo, y son un arlequín, un pierrot y un cura, un fraile, que están tocando, son sus amigos, y uno de ellos estaba muerto, por eso se lo dedicó.
y luego hace temas como la danza, que también es muy plano totalmente, pero con esa sensación de movimiento. O sea que está trabajando en los dos aspectos tan contradictorios. También en los años 20 se pone en funcionamiento la corriente surrealista en la que él